¿sí? Así que yo quiero compartirles algo. Yo tenía el tema listo, o mejor dicho, ya tenía el título para esta mañana. El tema, pero mientras estaba orando, miren, lo volví a borrar, y le puse otro y lo volví a borrar. Y tenía otro hasta ayer y lo volví a borrar. Hoy en la mañana lo tenía otro y le volví a borrar. Y cuando estaba aquí adorando al Señor, antes de que ustedes llegasen, vino un tema así de hoy. Se trata de lo que Dios nos está enseñando, que está en Miqueas capítulo 6, versículo 8, en la última parte de ese verso, cuando dice, y humillarte ante tu Dios. Tiene que ver con ese tema, es verdad, porque eso es lo que Dios nos está dando durante todos estos meses. Pero el tema era que cuando tú te humillas ante Dios, y el tema de hoy es, cuando tú te humillas ante Dios, ¿sí? Cuando tú te humillas ante Dios, Dios te otorga autoridad. Cuando tú te humillas ante Dios, Dios te otorga autoridad. En otras palabras, hay una diferencia, hay una autoridad especial detrás de una humillación ante Dios. Hay una autoridad especial detrás de una humillación ante Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere para nosotros? Bueno, yo quiero nuevamente recordarles algo en la escena de la semana que pasó. Estábamos leyendo en Filipenses capítulo 2, verso 5. ¿Se acuerdan que hablábamos de que dice ahí exaltación, humillación y exaltación? ¿De acuerdo? Y estaba hablando de la vida de Jesús. El apóstol Pablo estaba inspirado por el Espíritu Santo y él dio esa declaración del proceso de cómo Jesús se humilló, renunció a muchas vidas, a muchas cosas, y resulta que al final de todo eso hubo una exaltación a él de parte de Papá Dios. ¿Ok? Y entonces en toda esa semana estaba en ese plano de el proceso entre la humillación y la exaltación. Hay un espacio, ¿verdad? Hay un proceso. Y yo decía, bueno, me quedo en el proceso, en esa parte. No, me llevó Dios al tiempo final cuando Jesús se para. Y este es el texto que tengo para hoy. Mateo capítulo 28, verso 28. Solamente en ese libro de los evangelios está esa palabra. No está ni en Marcos, no está ni en Lucas, y bueno, y menos en Juan. Porque los libros sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Esos son los libros sinópticos que están enlazados entre los tres, más exactamente. Juan es una especie de una cercanía mucho más profunda a Jesús. Es otra cosa, pero sí narra algunos textos. Pero los tres libros sinópticos, en eso supuestamente existen lineamientos exactos o casi exactos, similares entre Mateo, Marcos y Lucas. Pero justo esta palabra solo la da en Mateo capítulo 28, verso 18, y dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esa palabra es la que me ha, desde que el día domingo terminamos el culto, empecé a orar, ya diciéndole a Dios para el siguiente domingo qué va a pasar. Y solo vino ese versículo, y todos los días, en la noche, en la madrugada, en la mañana, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús lo dijo a sus discípulos, se paró entre ellos, se presentó ante muchos discípulos en el camino, en camino de Emaús, se encontró con muchos discípulos, con muchos hombres ahí que ya estaban en un proceso donde realmente, estando con Jesús, se habían olvidado de todo lo que Jesús les había dicho. Y Dios me hacía dar cuenta en esta mañana, para los que estamos en este lugar, muchos han caminado con Jesús, han experimentado cosas hermosas de Él, pero yo no sé, se olvidaron. Y eso Dios me hacía mostrar, me hacía ver que eso sucede aún con los discípulos. Habían pasado pocos días y ya se habían olvidado de todo lo que Él les dijo. Todo, wow, es tremendo. Solo quedó el recuerdo de lo que un día te dijeron. Eso pasa con nosotros también. Con los discípulos, poco tiempo, y ya habían olvidado todas las palabras que Jesús les había dicho. Y yo les pido encarecidamente en el nombre de Jesús esta mañana, reflexionemos. No te olvides de las palabras que Jesús te ha dicho, porque Dios es veraz. Y entonces esa palabra, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, realmente me ha calado. Y no le voy a negar,
que no he alcanzado a sobredimensionar toda esa palabra hasta el día de hoy. ¿De verdad? Es tremendo eso, es profundo. Y yo le dije, Dios, tengo algunas cosas aquí y solo te pido, tómalas, pero yo quiero llegar a ese nivel. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Y quiero empezar porque yo le decía a Dios, ¿qué hay de todo esto? ¿Por dónde? Y cuando estaba leyendo esta palabra, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, esta palabra potestad en el original griego significa exousia o exousia, como ustedes quieran decirle. Esa palabra me llevó a buscar qué significa exousia. Tiene algunos elementos como conceptos, pero habla de el poder, potestad, poder, autoridad. Dios dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús lo dijo, toda autoridad, toda exousia, esa palabra griega en el original es la que utilizó Jesús en ese momento y significaba el poder, la habilidad o facultad de hacer algo. Esa palabra significa, tiene ese concepto, tiene otro concepto más, el poder de hacer o no hacer. Esa palabra, potestad, poder confiado. ¿Qué te confía Dios? Lo que te confía, es decir, la comisión, autoridad, derecho, pleno o poder. Quiero que vayas comprendiendo. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Me fue dado todo poder. Me fue dado el poder o la habilidad o la facultad para hacer algo. Eso le dio el Padre a Jesús por causa de una humillación gloriosa. Dice el poder de hacer algo y si quiero no lo hago. Jesús. El poder confiado. ¿Qué se te confió a ti? O mejor dicho, viéndolo desde el punto de vista de Jesús, el Padre le confió un poder y una autoridad a Jesús aquí en la tierra. Una comisión, una autoridad, un derecho, un pleno poder. Y también, cuarta cosa por la cual este concepto de esta palabra, exousia, que significa toda potestad, dice poder sobre personas y cosas, dominio, autoridad, gobierno. Todo eso expresó Dios en esa palabra, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¡Wow! Y si ustedes leen Mateo capítulo 28, verso 18, cuando él dice toda potestad me da en el cielo y en la tierra, lo siguiente que él hace es que dice, por tanto, id. ¿Se dan cuenta? Esa palabra, por tanto, en otras palabras dice, es que Dios a nosotros nos confirió y nos transmitió lo que el versículo anterior, el 18, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa autoridad y potestad dada dice, por tanto, id. En otras palabras, yo los comisiono ahora a ustedes. Yo les entrego el poder, yo les entrego el dominio, yo les entrego la autoridad, yo les entrego el poder sobre las cosas, sobre personas. Yo les entrego la autoridad y el gobierno. Hagan y vayan a hacerlo. Wow. Cuando estaba viendo eso dije, Señor, nosotros estamos tomando en poco por ignorantes de las cosas de la palabra de Dios. Es dura esta palabra, perdonen que se las diga, pero es verdad, porque no caminamos en esa autoridad, no caminamos en ese poder conferido de parte mismo de Jesús. Ahora, Jesús vino de un proceso de humillación tremenda en su vida, que lo hablamos la semana que pasó, y espero que esté en su mente y en su corazón y en su caminar. Gloria al Señor. Pero esa parte de esa potestad es donde Jesús mostraba a mi vida qué es lo que nosotros necesitamos, ser empoderados. Por eso, hermanos queridos, detrás de toda humillación a Dios, Dios te confiere una autoridad especial. Y yo les pregunto en esta mañana, ¿cuántos desean ser como Jesús? ¿Cuántos desean hacer las cosas que Jesús dijo que hagamos?
Pero ¿por qué no las hacemos? ¿Por qué no caminamos en esa verdad? ¿Por qué no la experimentamos? Yo he visto aquí hoy por hoy la generación que está creciendo, les agrada mucho la parte mística. Son seducidos a la parte mística. Interesante. Les gusta la parte oculta, la que hay después de esto. Pero qué interesante que les gusta esas cosas, que a veces el enemigo se las muestra tergiversadamente. Yo les digo, ahorita lo desafío así. ¿Por qué no se van al Señor? ¿Por qué no van a la fuente original de lo desconocido, que se llama el Todopoderoso? Y digo, ¿por qué la fuente de lo desconocido? Porque dice la Biblia en Deuteronomio, creo capítulo 28 también, que las cosas ocultas le pertenecen a Dios, pero lo revelado le pertenece al hombre. O sea, hasta lo que usted está hasta este momento le pertenece a Dios por su gracia y misericordia. Pero hay muchas cosas ocultas que están en Dios, que Dios quiere mostrártelas. ¿Quieres encontrarlas? ¿Quieres saberlo? Búscalo. Métete a buscar en su presencia y vas a ver cómo Él te va a dar muchas cosas especiales. Estaba en un culto donde alguien dijo algo y se adelantó a decirlo, y cuando lo dijo, después de eso salió la persona que estaba necesitando justamente eso. Eso se llama el don de ciencia. ¿Y cómo es que eso se activa en los hijos de Dios? Sí, eso hay en los hijos de Dios. Eso está en ti y en mí también. ¿Cuál es tu don? Tú dices, bueno, no lo necesito porque al fin y al cabo yo ya tengo todo lo que necesito en mi casa, tengo todo lo que necesito en mi trabajo, en mi finanza, yo no sé. Pero hermanos queridos, a eso Dios no te llamó 100%. Dios te quiere prosperar y bendecir, es verdad, pero Dios te ha otorgado algo mayor. Y eso lo vas a encontrar en la medida que tú te humilles delante del Señor. ¿Y por qué tengo que humillarme? Porque ¿qué está mal? ¿Qué es lo que pasa con él? Lo que pasa es que, hermano, es que entre lo que quieres otorgar, recibir lo que Dios te quiere dar, y tu vida, hay un aspecto de nuestra vida que aunque tú lo quieras con tus palabras, no lo puedes coger con tus acciones. ¿Por qué? ¿Qué se llama? Se llama orgullo. Se llama orgullo. Orgullo de ti porque aceptas y te has conformado contigo mismo y no quieres aceptar y reconocer que tú necesitas de Dios. No quieres reconocerlo. Tú dices, sí lo reconozco con mis palabras, sí, pero con tus acciones no. Entonces está el conflicto. Y ese conflicto es el que tiene que morir en el nombre de Jesús. Y a aquello se llama humillarte plenamente a Dios. Y entonces esa parte es la que me llevaba a buscar de Dios. Pero antes de aquello, Jesús dice, yo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Él dio el ejemplo, hermano. El ejemplo de decidirse a tomar lo que el Padre le dio. Y es verdad, y aquí vemos algunos aspectos en lo que cuando les dije en la parte del poder, la habilidad o la facultad de hacer algo, sí, Jesús mostró muchas cosas. Jesús mostró para tener esa autoridad para poder perdonar pecados. Y eso no cualquiera lo puede hacer, sino Jesucristo el Señor. Pero qué interesante, Dios te dice, vayan y hagan. ¿Cómo? Yo no voy a ir yo no soy quien para ir a perdonar el pecado del que está asesinando. Pero anda con la autoridad delegada y comisionada de Jesús. Y cuando tú te acercas a esa persona, ¿verdad que esa persona te va a confesar lo que no le puede confesar a otro? Me ha pasado a mí, hermano. Hay gente que dice, pastor, yo quiero conversar con usted. Me acuerdo una vez que estaba un hombre que llegó a un lugar donde yo estaba y me estuvo esperando. Y este hombre cargaba algo por acá. Cuando se acercó a mí, me quiso sorprender en todo caso, ¿no? Pero él estaba buscando un consejo. Porque él me decía, yo quiero que usted tan solamente ore por mí. Porque estoy huyendo. Yo soy un sicario. Yo mato por dinero. Se lo digo a usted. Entonces, cuando él me dijo eso, wow, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Yo solo pregunté por un pastor y yo quiero que usted me ore a mí. Porque yo no sé si esta noche viva porque sé que me está buscando. Y yo solo quiero poner a cuenta mi vida con él. Eso es todo lo que me dijo. Y quiero que ore por mí. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿acaso tenían que acercarse a mí? ¿A quién tenían que acercarse? No, porque Dios. Entonces,
Yo pregunto, ¿puede acercarse en cualquier lugar, sí o no? Porque Dios está en todo lugar. ¿Verdad que es así? Pero Él necesitaba una persona que te escuche. Y así somos cada uno de los que estamos aquí. Hay alguien que nos necesita confesarle, y Dios necesita un instrumento que cada uno de los que estamos aquí podemos ser. Instrumento de Dios para escuchar a esas personas que necesitan algo de parte de Dios. Y cuando Dios te lo pone en tu camino, no es tanto por Él, es por ti. Te está Dios comisionando a que tú le escuches y de parte de Dios le des una palabra, y aunque Él te confiese a ti, tú le digas: Dios, escúchalo, y entonces sus pecados son perdonados, porque Él hace una actitud correcta. ¿Cuál es? La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados. Es verdad que tiene que confesárselos a Dios, y allá, hacia allá es, pero en ese momento te conviertes en un instrumento de Dios para que esa oración o esa confesión a través de ti vaya a papá Dios, y papito Dios se está escuchando porque se la está haciendo a Él, y Dios le perdona sus pecados. Tú te conviertes en un instrumento de Dios para que esa persona reciba el perdón de los pecados. ¿Ya me hago entender? O sea, tienes el poder y la autoridad de parte de Jesús, no para perdonar los pecados tú como persona, sino para ser un instrumento, un canal de Dios para que reciba el perdón de parte de Dios para Él. ¿De acuerdo? Porque yo pregunto, si todos supieran que son perdonados sus pecados cuando le digamos a Dios, ¿por qué entonces no son libres? Si la Biblia dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Estamos de acuerdo? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso dice la Biblia. Eso tú y yo lo sabemos, pero el que está afuera no lo sabe. Y si lo sabe, no sabe cómo hacerlo. Entonces Dios está usando estos momentos en nuestras vidas, y necesita ser despertado eso en nosotros. Pero pastor, esto ya no sé cómo hacerlo. Yo quiero guiarlo en esta mañana de esta manera. Solo recordarle: Jesús perdonó pecados. Jesús tuvo el poder, y eso está en Lucas capítulo, perdón, en primera parte, que poder para perdonar pecados está en Mateo capítulo 9, verso 6. Si alguien lo está apuntando, ahí está la cita bíblica. Jesús tiene poder para poder de entregar. Escúchame lo que le voy a decir. Jesús tiene el poder para entregar poder. La primera cita bíblica es Mateo 9:6. La segunda parte dice la Biblia en Lucas capítulo 10, verso 19, que era poder para que tú puedas hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Eso Dios te ha entregado a ti y a mí, poder. Te entregó poder para... El Dios de poder entregó poder a sus hijos, a sus discípulos. Jesús hizo eso aquí en la tierra, no lo está hablando en el cielo, aquí en la tierra. O sea, eso quedó transmitido por generaciones hasta nuestros tiempos por la ayuda del Espíritu Santo. Lucas capítulo 12, verso 5 habla de que Jesús dio poder, o tenía poder, o recibió poder para echar en el infierno. ¿Usted tiene poder para eso? Hermanos, escúcheme lo que le voy a decir. Y le voy a decir algo. ¿Acaso no han escuchado ustedes que las palabras tienen poder? ¿Verdad? Las palabras tienen poder. Jesús dijo que tiene el poder, le fue encomendado el poder, que dice, para echar en el infierno. Y yo te pregunto, ¿verdad que también uno tiene el poder para hablar unas palabras y hacer daño? Sí, hermano. Tienes poder para con tus labios hacer daño a una persona. Yo no le voy a decir, voy a tomar solo el ejemplo de alguien sanito, un doctor. ¿Verdad que tiene el poder para que tú entres caminando y salgas en silla de ruedas? Sí. ¿Tiene o no tiene el poder? Sí. Claro, porque tú vas caminando y de pronto el doctor te examina y te dice: usted ya se va a morir. ¿Cómo lo sacan en silla de ruedas? Vivido, porque ya no jala, porque todo lo recibió de las palabras que dice el doctor. Yo pensé que estaba bien. No, si su hígado no vale, su riñón tampoco no vale, usted está chuzo, ya, es lo que yo pensaba cambiar. Sácalo de silla de ruedas ese tigre. Tiene el poder las palabras. ¿Se dan cuenta? Y si esa persona no estuvo bien y le da un infarto en ese momento, y si no se ha puesto a cuentas con Dios, ¿para dónde se va? Con el chamuco, dice. Se va para el infierno. ¿Se dan cuenta? Mire cómo son las cosas. Jesús otorgó poder, recibió poder. En Juan 10, del 17 al 18, dice claramente que Él recibió poder para poner su vida y volverla a tomar. Gloria al Señor.
¿Si se dan cuenta de lo que estoy diciendo ahorita? Estoy diciendo que Jesús, en el momento que estaba ya comisionando a sus discípulos, Él dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Ojo, que voy a estar hablando de tiempos. Pónganle atención, por eso les digo, présteme atención. Entonces Jesús dijo: yo tengo el poder para poner la vida y volverla a tomar. ¿Está de acuerdo? Significa entonces que en la cruz del Calvario Jesús murió porque Él puso su vida. Pero después dice que resucitó, es decir, volvió a tomar su vida. Esa es la autoridad conferida. Por eso es que usted y yo tenemos el poder para orar inclusive por los muertos y ser resucitados en el nombre de Jesús. Pero muchos decimos: no, vamos a buscar primero si es la voluntad de Dios. Hermano, no haga eso. Yo no sé si me acuerdo bien el testimonio, no sé si es Charles o Carlos, no es Spurgeon, no es ni Charles Finney, creo que es Seymour, no sé si fue él, no me acuerdo bien el nombre de este varón, que la mujer se le muere. Smith Wilbur, bueno, ahí ustedes saben ese nombre. Y este hombre, hermano, la esposa se le muere. Y oró por la esposa y se la resucita. Y la esposa nuevamente dice no y se muere. Y él nuevamente ora y la vuelve a resucitar. Caramba, no te vas a ir. Te estoy hablando de la vida real, no estoy hablando de mentiras. Entonces, ¿qué pasó con esta? La esposa tuvo que decir: ya déjame ir. Ya déjame ir, caramba. Y él tuvo que dejarla ir por la voluntad de la esposa. Porque dijo: que cuando te me vuelves a morir, te vuelvo a resucitar en el nombre de Jesús. La pregunta era: ¿él acaso dice ahí que dice: Señor, ¿me la vas a enviar? Envíamelo nuevamente. O sea, no estoy diciendo que estamos yéndonos en contra de Dios. Estoy diciendo que estás actuando en el poder y la autoridad que Dios te ha conferido. Y dice la Biblia que este hombre iba por los hospitales, hermano. Se agarraba a la gente como jugar los trencitos. Si ustedes han jugado los trencitos, ¿no? Vamos, el trencito detrás de cada uno, poner la manita. Así se sacaban los enfermos de los hospitales ese tigre. ¡Wow! No había enfermos casi en el estado en el cual estaba él. Porque él tenía esa autoridad de Dios. Yo le pregunto: ¿Dios se lo dio para que se jacte él o porque ese pueblo necesitaba? Hermano, Dios te da las cosas porque la gente lo necesita. El problema es que Dios no lo activa porque hay tantos orgullosos que se quieren jactar de los dones que Dios le da. Y eso no sirve. Por eso es que aunque Dios tiene el poder, así como Él tiene el poder para poner la vida y volverla a tomar, así también tiene el poder para darte un don. Y es verdad lo que dice la Biblia, y su misma palabra dice que los dones y los ministerios son irrevocables. Pero escúchame lo que te voy a decir: la autoridad sobre ese don la vas perdiendo. Porque lo que se confiere en esa autoridad es el poder que te delega Jesucristo. Lo puedes ir perdiendo. Por eso muchas personas, cuando tienen esa autoridad de leer la Biblia y entienden con revelación más rápido que otros, se jactan de eso. El momento que pierdes esa conexión con Dios, la vas también perdiendo, esa revelación de la palabra. Y cuando vas a leer, ya ni entiendo esto. Y te empiezas a frustrar y lo dejas botado. ¿Y sabes qué? Caíste en el juego del maligno. Porque eso es lo que él quiere. Tener un pueblo para que tú solito caigas en la trampa de lo que está establecido. Un pueblo, dice la Biblia: yo destruí mi pueblo por falta de conocimiento. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Quién crees que te hace eso? El enemigo está que te empuja. No leas. Para que tú te enganches en esa palabra y se active la palabra de justicia de Dios en contra de ti. Tú dices: eso es injusto. ¿Y quién te ha dicho que Satanás juega limpio? Satanás juega sucio. Sucio juega Satanás. No juega limpio. Además él no es limpio. ¿Pero cómo le va a pedir algo limpio a...? ¿Me explico? Juega sucio. Te hace caer en la sentencia que Dios ha determinado. Y como Dios es fiel a su palabra, no puede retractarse de su palabra, mi hermano. Por eso tú necesitas agarrarte de Dios. La Biblia dice: someteos pues a Dios. No está diciendo sométete al diablo o a la circunstancia. Sométete a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Así que Dios te ha dado autoridad. Jesús dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Inclusive, Dios tiene una autoridad de una fuerza de eficacia. ¿En qué sentido, hermano? Escúchame. Mateo capítulo 7, verso 29, habla ahí de que Jesús enseñaba con autoridad. ¿Cuándo es esa parte ahí? Cuando Jesús termina las bienaventuranzas y en el capítulo 7 dice: yo le voy a considerar a este hombre que, oyendo todas estas palabras, es un hombre que establece su casa sobre la roca. Ese hombre es sabio, ¿verdad? Es prudente. Pero el otro que es una persona, voy a considerar a un hombre insensato y necio, aquel que escuchando toda la verdad no la cumple. Y le dice, es como esa persona que hace su casa en la arena. Vienen las tormentas o el agua y se disuelve, y grande es su destrucción. En la última parte dice, la gente se quedaba así, pero wow, qué enseñanza de este hombre. Porque habla como quien tiene autoridad. Porque es diferente que los fariseos. Y esa palabra te inspira, ¿verdad? Esa palabra de autoridad, Dios nos la ha entregado. En Marcos 1:22, ahí es Marcos, supuestamente el libro de Marcos, en el orden que nosotros tenemos la Biblia es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Pero originalmente se dice que Marcos es el primer libro y que tanto Mateo como Lucas extrayeron, que son los autores de esos libros, extrayeron la información del libro de Marcos. Por eso es que usted lee que Marcos habla solamente de los milagros de Jesús. Pero Mateo va a una profundidad más y Lucas también más por su forma de ser. Interesante, ¿no? Pero Marcos, en el capítulo 1 dice que Jesús se aparece y entra al templo. Y estando Jesús ahí, dice que era una palabra poderosa, ¿no? Miren, tantas veces estuvieron los fariseos hablando en ese templo. Y tantas veces entraba el endemoniado y no pasaba nada. Pero entró Jesús y dio una palabra. Trajo una revelación, una enseñanza poderosa. ¿Y qué pasó? Se activó el endemoniado de ahí. ¿Y quién eres tú para venir a...? Es que cuando hay una enseñanza, y escúchame esta palabra, Jesús en Marcos capítulo 1, verso 22 dice, mira lo que dice la palabra, en la versión internacional dice que Jesús impartía su enseñanza con autoridad. Mira esa palabra de impartir. ¡Wow! Eso es poder, hermano. En otras palabras, no es tan solamente hablar por hablar. A ver si yo sí sé un versículo nomás, ya está. Hermano, cuando tú enseñes, impartes autoridad, impartes vida. Por eso, cuídate con tu testimonio. Porque cuando tú hablas algo de Jesús, tienes que ir con la vida tuya impregnada a través de esa palabra. Si no, no tiene autoridad. Y Jesús dice que impartía, es decir, no tan solamente enseñaba, como decir, por a ver, chicos, vamos a sumar 1 más 1, 3. Uy, sino que él empezaba a hacer la fórmula para llegar 1 más 1. O sea, te impartía un conocimiento mucho mayor. Allá Dios nos ha dicho que nos ha entregado esa autoridad. Amén. En la parte, estoy tomando a lo que significa esta parte o esta palabra que Dios nos ha dado, el poder confiado, hermano. Cuando Dios te confirió a ti y a mí, dijo la gran comisión, ¿qué dijo? Dijo algo interesante en Mateo capítulo 21, versos 23, 24 y 27. Jesús tuvo ahí un encuentro con la gente y que le dijo, bueno, ¿y tú, quién eres tú? ¿Con qué autoridad haces esas cosas? A mí me encanta esta porción, ¿sabes? Yo no sé si a ustedes les gusta, pero me encanta esta porción. Cuando Jesús le dice, bueno, los fariseos le dicen, bueno, tú Jesús, ¿quién te crees tú? ¿Con qué autoridad tú me vienes a hablar y haces todas estas cosas? ¿Con qué autoridad? Bueno, Jesús le dice, está bien. Ok, yo le voy a preguntar, ¿con qué autoridad Juan el Bautista bautizaba? Entonces él dice, vale, que si le decimos que viene del cielo, porque entonces no lo creemos. Si decimos que es acá, se hicieron el problema, ¿verdad? Entonces ellos cogieron lo más fácil. Bueno, Jesús, nosotros no sabemos por qué bautizaba Juan el Bautista. Jesús dice, chévere. Bien, tampoco yo les voy a decir con qué autoridad vengo a hablar aquí. Se acabó, punto. Esa forma de ser de Jesús. Pero eso que estaba pasando ahí es que Jesús hacía las cosas porque tenía
había sido del mismo cielo, había sido conferido a que haga esas cosas del mismo cielo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿se acuerdan que Jesús dijo, toda potestad me es dada, no en la tierra primero? Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando Jesús se encontró con estos fariseos que estaban diciéndole, dime entonces por qué, de qué autoridad tú haces de todas estas cosas. Él le dijo claramente, ¿qué pasa con esto de Juan el Bautista? Ellos no supieron responder por qué, hermanos queridos. Porque no querían reconocer que Jesucristo vino de arriba, que era el Hijo del Todopoderoso, y que las señales confirmaban su venida aquí en la tierra, pero no querían aceptarlo. Hay una autoridad. Cuando Dios te confiere, hermano, y tú empiezas a hablar, puede ser que la gente no crea en ti, pero tú tienes que tener la seguridad de que el Padre de los cielos te ha enviado en el nombre de Jesús. Cuando Dios te envía, no hay nadie que pueda oponerse a aquello en el nombre de Jesús. Y si los hay, no tienen ninguna justificación para impedir lo que tú tienes de parte del Señor que hacer. Amén. Jamás. Así que me gozo por eso. En Marcos capítulo 3, verso 15, ahí habla de cuando Jesús ya rápidamente comisionó a sus discípulos en ese momento. Empezó a enviarlos de dos en dos y les dijo claramente que los enviaba ¿para qué? Para sanar enfermos y para echar fuera todo demonio. ¡Wow! Mi hermano querido, Dios nos ha entregado todo este poder. Y la pregunta es, ¿por qué no caminamos en esa autoridad? Ya vamos a llegar a esa respuesta. En Juan 1:12, Dios nos otorgó una autoridad. ¿Cuál es? Si ustedes se la saben. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Eso, Jesús fue entregado en sus manos. Fue conferido esa autoridad. Aleluya. Y al final de toda esta parte que les digo de eusousia, que significa toda potestad, termina en esta última parte, llegando a lo que empezamos y lo culminamos, cuando dice en Mateo 28:18, toda potestad. En otras palabras, Dios recibió una autoridad particular y general también. O sea, Dios está lleno de toda esa autoridad, y eso fue conferido a ti y a mí. Y cuando entendía toda esta palabra, hermano, yo sí que dije, Señor, me hace falta mucho y quiero caminar en esa autoridad. Yo lo quiero hacer. Yo lo quiero hacer. Y cuando yo le preguntaba eso a Dios, pues me llevó a esto que quiero darles a ustedes. Porque me llevó a entender cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él dijo en Filipenses capítulo 2, verso 5, él dijo claramente, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Significa, hermanos, que el sentir tú debes buscarlo también para que se forme en tu vida. Ese sentir debe estar en nosotros, pero ¿quién decide por eso? ¿Acaso es Dios? No. Tú decides tener ese sentir de Dios. Tú agarras ese sentir. Hermanos, cuando venimos acá a esta iglesia, a Montebrón, y los que han empezado conmigo, dijeron algo muy cierto que me impactó la vida, y me dijeron, nosotros queremos estar en ese sueño tuyo también. Bueno, no es tanto mi sueño, es el sueño de Dios. Pero Dios me lo entregó para que podamos producir lo que tenemos que hacer en Montebrón y desarrollarnos hasta el nivel que Dios quiere. Pero eso fue una decisión. No, yo no les he obligado. Es una decisión. Tú decides impregnarte en ese sueño de Dios. Tú decides embarcarte en ese sueño. Pero escúchame lo que te voy a decir. En el nombre de Jesús, quiero que vayas, por favor, a Filipenses capítulo 2, verso 5. Nuevamente lo digo, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Eso implica tener una actitud correcta. Eso implica tener una actitud correcta, una decisión. Tú decides seguir buscar ese sentir y obtener ese sentir de Jesús. Tú decides. En el mismo capítulo, versos 9 al 11, por causa de ese sentir correcto, Dios le otorga la autoridad que tú y yo estamos buscando. Está ahí, pero debe tener una actitud correcta. Lo siguiente,
es que a Jesús se le dio toda autoridad, dice, en el cielo y en la tierra. Lo que estamos hablando de Mateo capítulo 28, verso 18. Ahora, aquí viene la parte, y te dije algo muy cierto, que cuando tú te humillas a Dios, o toda esa humillación a Dios, posterior a eso, se te otorga una autoridad especial por causa de tu humillación a Dios. Escúchame, todo el que se humilla a Dios está destinado a su exaltación. Santiago capítulo 4, verso 10. Léelo, por favor. Santiago capítulo 4, verso 10. Todo el que se humilla está destinado a su exaltación. Todo aquel que se humilla está destinado, porque Dios es fiel. Dios es verdadero. Santiago capítulo 4, verso 10. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Santiago capítulo 4, verso 10. ¿Qué dice, por favor? ¿Lo tienen? Santiago capítulo 4, verso 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Si se dan cuenta, humillaos ante el Señor y Él, la palabra ese y es que está claramente, si tú te humillas, tú eres exaltado. Para que tú seas exaltado, tienes que humillarte ante el Señor. Es claro el propósito de Dios, el deseo, la palabra de Dios. Y ahora escúchame, la exaltación llega a su debido tiempo. Toda exaltación, es verdad, como te dije, si te humillas, eres exaltado. Si tú quieres ser exaltado, tienes que humillarte. Pero entre la humillación y la exaltación, claramente, entre la humillación y la exaltación, hay un tiempo. Hay un tiempo. Primera de Pedro capítulo 5, verso 6, por favor, ¿alguien lo tiene? Primera de Pedro capítulo 5, verso 6. ¿Qué dice? Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Para que quién lo va a exaltar? Dios. Está claro, pero a su debido tiempo. Hay un tiempo, iglesia, hay un tiempo. Por eso te lo voy a decir en estas palabras. No te rajes en el proceso. No te rajes en el proceso. No permitas, no te desanimes. No es que ya no siento. La emoción que tenía al principio ya no la tengo ahora. Es verdad, bien tú lo acabas de decir. La emoción es fácil, es así mismo como llega también se va. Pero cuando tú tienes convicciones firmes en Dios, no te desanimes. No te desanimes. Somos fáciles en desanimarnos. Somos fáciles en perder la dirección en Dios. Es fácil. Oye, cómo el enemigo nos maneja. Pero hoy te digo, en el amor de Dios, no te desanimes. Tú dices, pastor, es que ya la he sufrido mucho. Pero es que es en su tiempo. Es en el tiempo de Dios. No bajes los brazos. No sé si te hablo con mi corazón. No bajes los brazos. No te desanimes, sigue. Pastor, ya no siento. Yo te digo hoy, no te desanimes. Quede seguro. Mira, escúchame. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y la Biblia dice, y Él, no te está hablando este hombre que te puede fallar. Te está hablando que Dios y Él os exaltará cuando fuere el tiempo. Es de Él la exaltación. No baje los brazos. ¿Está bien? Escúchame, aquí voy entrando un poco más. Toda humillación tiene su padecimiento. Y es verdad, voy a ser muy rápido en esto. Es verdad, toda humillación tiene su padecimiento. ¿Sabes que tú padeces con el mundo? Se lo ha visto desde otra perspectiva. Gracias. Se lo ha visto desde otra perspectiva. Se lo ha visto de las luchas y los enemigos que tiene el hombre. Pero esta mañana yo te quiero hablar de los enemigos tuyos. Simplemente quiero decir que tú tienes una lucha con el mundo, con el diablo y contigo mismo también. Tú luchas contigo mismo, lamentablemente. Es fuerte el ataque. Santiago capítulo 4. Vamos, por favor.
Y es fuerte. Es fuerte porque realmente tú no lo quieres vivir. Pero resulta que terminamos cayendo en ese plano. Santiago capítulo 4 dice los versos 1 en adelante. Y eso tiene que ver contigo. Dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. ¿Cuántos desean muchas cosas y aún no lo consiguen? Dice, matan y sienten envidia. Wow, cómo ese demonio de envidia es terrible, que destruye hogares, familias, relaciones entre hermanos, ministerios, iglesias. ¡Qué terrible! En el nombre de Jesús lo echamos fuera de este lugar y de nuestras vidas. Y dice, y no pueden obtener lo que quieren. ¿Se dan cuenta? Nuevamente dice aquí, y no pueden obtener lo que quieren. Dice, riñen y hacen la guerra. No tienen, nuevamente 3 veces, no tienen, y aquí viene la parte, porque no piden. No lo tienen porque no piden. Y es que las rivalidades, las envidias, los conflictos no te permiten pedir bien. Porque tú no puedes pedir con un corazón dañado. Cuando hay envidia, tú no pides bien, porque pides para ti y no pides para el otro. ¿Cómo? Pues que yo lo necesito. Es que ahí está la parte medular. El conflicto es que yo lo necesito para mí, yo tengo... Pero mira, date cuenta, cuando estás enojado con tu hermano, tú le dices, Señor, que cambie a la otra persona. ¿Verdad que sí? Pero no pides para ti, Señor, cámbiame a mí. Pero cuando tú necesitas, Señor, sí, Dios, dame a mí. ¿Sí? Digo, ¿cómo cambian los intereses? Entonces, tiene que ver contigo. Los versos 4 al 5, mira lo que dice. El verso 3 dice, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Wow, ahí está lo que le digo. Clarito. No reciben porque piden para sus propias pasiones, para sus propios deseos y deleites. Para ti pides mal, ¿te das cuenta? Mal pides, por eso no recibes. Tienes que saber pedir bien. Versos 4 al 5. Y mira lo que dice aquí. Pero cuando tú te engranas en esa actitud y en esa vida, ahí viene la otra parte que tú tienes que saber. Y ese es tu mundo en el cual tú quieres. Dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero el que da mayor ayuda pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y este mismo verso de Santiago lo dice también en 1 de Pedro. Usted lo puede leer. Haciendo énfasis a este verso, donde dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Hermanos, tenemos que cambiar. Humillémonos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Como dije, la humillación tiene su padecimiento. Tiene su padecimiento. Y el verso 7 tiene que ver con el diablo. Y dice la Biblia, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de vosotros. Ahí están las 3 cosas que estamos viviendo. ¿Sí? Las 3 cosas. El mundo, el diablo, nosotros. Tenemos que humillarnos ante el Señor. Tiene su padecimiento, toda humillación. Tiene que padecerse. Padeces con tu vida. Porque, ¿verdad que te digo que cuando estás arraigado en tu vida no puedes cambiar, sí o no? No puedes, se te complica, quieres cambiar, no puedes, los problemas vienen, aparece nuevamente ese fantasma que te ha molestado toda la vida y siguen todavía, tienes conflictos y aún no los puedes resolver, siguen con muchas cosas. ¿Por qué? Porque aún no renuncian completamente a su vida, no aprenden a humillarse.
Y si lo están haciendo, en la primera dice, ya me humillé, tira los brazos y todo lo tiras a la borda. Y ahí viene el problema. Y por eso hoy con todo mi corazón, cuando estaba orando aquí en la mañana, yo le decía a Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué somos tan oidores, pero olvidadizos? ¿Por qué? Yo lo digo porque también crecí y me desarrollé en la iglesia. Yo veía, la gente dice amén, amén, pero cuando salían, iban al otro en conflicto. O pasaba 2 meses y lo mismo, y peor todavía. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya lo voy a responder. En ese tiempo de padecimiento, en ese tiempo que estás padeciendo, en ese tiempo que te estás humillando para que ya esté próximo a la exaltación, en ese tiempo te lo estoy diciendo, no bajes los brazos. Pero ¿qué debes hacer? ¿Qué debes aplicar para que mantengas ahí? Primera cosa, está en 1 Pedro capítulo 5, versos 8 al 9, hasta, desde el 5 hasta el 9. Ahí está. ¿Qué debes hacer? Primero, hermanos queridos, aplica dominio propio. ¿Sabes que esos conflictos para tu exaltación te va a llevar a transformar a ti, a que tengas dominio propio? A que puedas decir al enemigo, no lo voy a hacer. No, me cansé de esto. Ya no resisto. No puedo ser el gritón de mi casa. Ya no puedo ser el que todo el mundo, cuando yo grite, todo el mundo se escuche. Y yo salgo y digo que yo voy a la iglesia y me ven hecho el gritón. Yo resisto aquí en mi casa aquello, esto. Yo no lo tolero. Yo vengo cuando estoy arriba y la bulla. Y mis hijos, no sé si uno por ahí sale como voz de trompeta últimamente. Se le ha hecho trompeta la voz, Dios mío. Tengo que venir a decirles, hey, párenla. Porque no podemos ser así. ¿Quién te enseñó a ser así? ¿Acaso te enseñó Jesús? Rómpelo en el nombre de Jesús, porque estás haciéndolo quedar mal a Él. Tú no, porque hoy hemos aprendido a hacer cara dura. Salimos, no pasa nada. Hable lo que hable. Pero sabes que, déjame decirte, hay una nube de testigos arriba que se le cargan a Dios y dice, míralo, acusándonos a nosotros. Pero la pregunta es, ¿cómo lo acusan? ¿Con verdad o con mentira? Tú decides. Entonces, tienes que tener dominio propio. ¿Qué más tienes que tener? Alerta, hermano, estar alerta. Porque si no, que te pregunto, que hay momentos que viene el conflicto donde a veces a lo mejor la esposa o el esposo vienen del trabajo, pero airado, ya no aguanta, y hay una que tú le haces. Hay otros que dicen, no, yo me voy, mejor me escondo. Bueno, ¿qué es eso de esconderse? Si tú has sido llamado para que vivas en libertad, ¿o no, hermano? ¿Pero por qué? Porque a veces el enemigo nos está atacando a toditos de distintas maneras, para que tú vivas en temores, en miedo, en frustraciones. Tú por un lado y el otro por el otro lado. Y eso no es de Dios. Tienes que mantenerte alerta. Vamos a 1 de Pedro capítulo 5. Mira lo que dice la palabra. Yo quiero que tú vayas, hermano, y esta palabra te cambia a ti. Y tú hagas y practiques lo que te estoy diciendo. Mira lo que dice el verso 8. Dice, practiquen el dominio. Dice, practícalo. Practica el dominio propio, que aunque te estén gritando, contrólate. Practica el dominio propio. Aunque te estén insultando, hermano, a mí me pasó eso, hermano. Créanme, yo fallé ahí. Un día estábamos en la casa con mi hermano y estábamos jugando pelota afuera, hermano. Jugando pelota y en ese entonces, hermano, no sé, nos agarraron una pica, hermano, en el otro barrio, del otro lado. Bueno, barrio, me acuerdo, de Ocono. Santo, nos agarraron, hermano, la pica. Y jugando pelota lo cogían a mi hermano, lo pateaban ahí enfrente mío. Y nosotros sabían que éramos cristianos, pero hermano, andábamos con la aureola, y gloria a Dios, tranquilo. Y nos insultaban hasta, y a mi hermano lo pateaban y insultaban. Y yo, uy, Señor, cálmate, Padre, cálmate. Y seguían jugando, y digamos, y pum, por ahí, ay, Señor, ayúdanos. Yo creo que hay que terminar aquí. Yo creo que hay que terminar el juego ya. Y en una de esas bululum por ahí, no, caramba, gente, para que te da bum, nos fuimos de puñete ayer, hermano. Ya no aguantaba. ¿A usted le ha pasado eso, hermano? Ay, pastor, no le digo, entonces ahora sí me voy de largo también. Yo, no, hermano, no.
Empecé, señora María, su hijo está peleando allá. Y mi mamá sale, ay, ¿qué pasa aquí? Yo fui corriendo, adentro. Mi mamá estaba firme. Te vas adentro de la casa. No me dejó ni decirle nada. Aquí me insultó la madre. Ah, no, entonces ahí sí vaya a pegar. No, mentira, eso no dijo mi mamá. Pero me insultó y así nos llamaba. Mi hermano por allá. Pero tal vez en ese momento no comprendía la dimensión de lo que habíamos hecho. Y yo me fui corriendo y me fui hasta el fondo a mi cuarto, mi parte del cuarto de toditos. Nos fuimos hasta allá, hasta el fondo. Me metí al baño y literalmente puse mi cabeza en el excusado. Puse mi cabeza en la taza del servicio. Porque yo dije, Dios, ¿qué hice? Dominio propio, hermanos. Padre, ¿qué hice? O sea, por un lado bien, porque nunca más nos molestó. Gloria a Dios. Pero hermano, ¿tú cómo quedas delante de Él? Eso es que debes preocuparte. ¿Cómo tú quedas delante de Dios? Eso es lo que es más importante. Tú con el resto lo mandas a la casita, a todos lados lo mandas. Pero ¿cómo quedas tú delante de Dios? De Él debes buscar tu aprobación. De Él, dominio propio. Mantente alerta, dice. ¿Alerta a qué, hermano? Porque el enemigo te va a poner una cascarita para que te salgas de casillas. ¿A cuántos se han salido de casillas? Ay, pastor, yo ni sé eso, yo nunca vivo eso. Yo soy tranquilo, el hombre más manso de la tierra. A mí me dicen últimamente Moisés, no sé qué pasa. Santo, el hombre más manso de la tierra, gloria a Dios. Ponte alerta, hermano. Ponte alerta. ¿Sabes por qué? El enemigo te va a buscar que te salgas de tu control. Te va a buscar que te salgas del control. Porque él sabe que aún hay cosas dentro de ti que están ahí y que cuando salen dañan. ¿O no saben ustedes que la abundancia del corazón abre la boca? Oigan, chicos, hermanos queridos, Satanás sabe de ti. Él sabe, porque él tiene como eso, como decir, todo lo que es mío, tiene que salir lo mío, ¿no? Como cuando, ¿se acuerdan cuando estábamos con la figurita, no? Estábamos ahí, mía, tuya, mía. ¿Se acuerdan? La verdad que sí. Entonces Satanás cuando está viendo con los ojos radares, eso es mío, eso negro que tiene en el corazón, eso es mío. Ese que está todo blanco, pero en el corazón negro, ese es mío. Ese que está por allá con la vestidura, mira, en el talón del zapato, eso negro es mío. Eso es Satanás, eso es mío. Entonces él va a hacer que eso negro tuyo salga. Y con eso negro traiga tu destrucción. Traiga tu destrucción. Claro. Por eso es que dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces él sabe que algo está dentro de ti. Entonces cuando tú te sales de casilla, empieza a insultar, a salirte ajo, cebolla, te empieza a salir la cochinada y hasta mal olor. Entonces, todo te sale mal. Porque cuando te busca de esa manera, y él te va a hacer caer. Por eso dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Dice aquí claramente, mantente alerta, que cuando te empiecen a atacarte, las palabras mansas aplacan la ira. Oye tú, digamos usted, suave. Cuando él te insulte, tú te mueras largo. Si ha pasado que a uno se levantan a veces con el pie izquierdo, no sé, ¿quién le ha pasado? No, pastor, yo soy zurdo. Si se les ha pasado que una que me toquen y se las digo. ¿Les ha pasado que entre esposos se guardan las cosas? Ha pasado, hermano, ha pasado que entre esposos está chévere. Cuando me toque yo también lo voy a hacer. Y resulta que le toca la vuelta ahí. Ay, tú me vienes a decir a mí, si yo tal día allá, y empieza la ración, hermano. Mantente alerta para cuando te toque tú no respondas de esa manera. Porque déjame decirte algo. Ese es el proceso de tu exaltación. Y cuando tú resistes eso, a lo mejor ya estás a punto de ser exaltado y Dios te otorga autoridad, pero lo abortas antes de que llegue a su fin. Mantente alerta en el nombre de Jesús.
Mantente firme en la fe. Cada uno de ustedes, aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, se les ha entregado una medida de fe. ¿Es verdad o no es verdad? Claro que sí. Se les ha entregado una medida de fe. Eso dice la Biblia. Mantente firme en la fe. Mantente. Ay Dios, es que todos los días me quieren sacar de casillas y a veces el mismo instrumento, ¿verdad que sí? Ay, pero ¿cómo aplico la fe? Créele a Dios que va a cambiar, o créele a Dios que tú vas a poder resistir. Pero mantente en la fe. No claudiques, hermano. Estás orando por tu cónyuge porque estás orando por tus hijos que cambian porque dices, me están sacando de casillas todos los días, hermano. Mantente firme en oración, porque tarde o que temprano tu victoria y tu exaltación llegará. Y yo le digo a mis hijos, ¿quieres hablar con autoridad? A mis hijas, a mis hijos. ¿Por qué? Oye, ¿sí o no que entre hermanos se la saben todas? Sí. Ay, bendito. Entre hermanos se saben todo, hermano. ¿Verdad que es así? Y a veces el hermano dice, oye, no hagas eso, no pongas los pies ahí. Y el hermano acá dice, yo también te vi el otro día que ponías el pie ahí. ¿Cómo vienes a decir? ¿Verdad que así pasa? Los hermanos se la saben todas. Y los más chiquitos son los que andan rastreando toditos. Toditos se la saben. Porque ellos quieren justificar su gana en ese momento. Oye, tú no comas eso, ya te dijeron que no debes comer. Y sale uno. Esos que son, parecen escribas. No sé si hay que darle el título de escribas, no sé si, que son los que escriben 1 de Crónicas 1, 1 de Crónicas, estos que iban a hacer 1 de Crónicas 2, 3, 4 y 5, yo qué sé, hermano. Pero todas se las saben. Mira, tú me vienes a decir a mí que yo aunque no deje de comer, si yo te vi que también estabas comiendo. Yo te vi, dice. Oye, son así, yo los he visto cuando se ponen a hacer su discrepancia a mis hijos, hermano. Y ahorita que tengo 2 hijas más, gloria a Dios. Qué terrible, hermano. Qué manera de conflicto. Ay, es tremendo, hermano. Yo creo que me han aparecido un poquito de rayitos aquí, rayitos últimamente, santo el Señor. Pero es que créanme. Pero yo les animo a ustedes, hermano, no claudiquen en el nombre de Jesús. Por último, de esta parte donde tú dice aquí que hay padecimientos, hermano, revístete de humildad en el trato mutuo. 1 de Pedro 5:5. Revístete de humildad en el trato mutuo, hermano. Revístete de humildad. Cuando nosotros empezamos en la vida matrimonial con mi esposa, llegaba un momento en que decíamos, el que se pica pierde. Porque entre esposos sí que somos picados, hermano. No, qué bueno, gloria a Dios, santo, belleza. Pero hermano, entre esposos somos picados. Sí, hermano, picamos. Porque uno dice, se hace así. El otro dice, no, se hace así. Y está que nos punchamos, nos picamos ahí. Y en una de esas, más claro, yo soy la autoridad y punto, se acabó. Y se hace así. El hombre de belleza ganó, ¿no? Dice la esposa, pero aquí la que cocina soy yo, santo el Señor. ¿Me explico? No, porque la Biblia dice que la ayuda idónea. Perfecto. Uno no se va por ahí. Y ahí viene la otra parte que lo decíamos al principio. Aquí el que grita más es el que pone bandera en la casa, gloria a Dios. ¿Me explico? Y se van con el pleito. Yo no quiero justificar en este momento a los hombres, pero esto pasa. El hombre más la tendencia es, me escondo. ¿Me explico? Yo me escondo. ¿Verdad? La parte es que yo me escondo. Porque eso pasa. El hombre deserta en momentos ya de poder seguir discutiendo. Y la esposa va y dice, aquí gané terreno, gloria a Dios, santo el Señor. Aquí la gané. Pero eso no está bien, hermano. Porque te sales del orden de Dios. Te sales del orden de Dios. Y ya lo que hagas ya no es aprobado por Dios. Hagas lo que hagas ya no está aprobado por Dios. Pero es que si no hace nada. Todo se le olvida al hombre. Le dije que coja eso y cogió otra cosa. No sé qué pasa. Bueno, gloria a Dios, nos pasa a nosotros ya.
Pero eso no le da derecho a que tome la posición que Dios le otorgó, aún con todos esos defectos, al hombre que está en tu casa. Y bueno, viceversa en la otra parte de la mujer. No quiero entrar en ese detalle ahorita, solo diciendo esta palabra. Maridos, amad a vuestras mujeres. Punto. Y esposas, sujétense a sus maridos. Se acabó. Eso es todo lo que dice la Biblia. El resto lo hablamos después en persona, gloria a Dios. Y bueno, hemos visto acerca de la autoridad, hemos visto acerca de lo que es proceso, lo que pasa. Y aquí quiero responder lo que estaba diciendo al final, y por la cual quiero que ustedes y yo oremos. Marcos capítulo 16. Perdón, es Lucas el último capítulo de Lucas 24. Y con esto quiero cerrar aquí. Quiero que tomen esta palabra en esta mañana. Dios nos dio autoridad conferida. Nos la entregó a ti y a mí ahora, cuando Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. ¿De acuerdo? O sea, no las entregó. Pero qué interesante que la gente no ha sentido nada, no ha percibido nada, no ha comprendido nada, o se olvidó todo y no ha hecho eso. No ha habido el cambio. Yo me hacía la pregunta: ¿por qué sucede esto? Jesús hizo dos cosas. Verso 31 del capítulo 24. Jesús dice: entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero Jesús desapareció. Hermanos, nuestros ojos, hiriéndonos a manera espiritual, porque ellos estaban con los ojos abiertos, no estaban con los ojos cerrados, no estaban hablando de ciegos, estaba hablando de hombres con ojos abiertos, pero los ojos espirituales lo tenían cerrado. Hoy por hoy nuestros ojos se están cerrando. Por eso tú no estás viendo nada de las cosas de Dios. Y por eso te entra una indiferencia, las ganas, abortas, desertas, ya no quieres, estás a punto de tener la exaltación y todo lo abortas. Primera cosa, tus ojos se están cerrando. Y segunda cosa, verso 45, Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. La única manera, hermanos queridos, es que Dios, verso 45, te abra el entendimiento para que comprendan las Escrituras. Porque tanto aquí hemos sido empoderados de la palabra de Dios y no las ponemos en práctica. Estoy hablando de Jesús, de sus discípulos que estaban a poco tiempo, se habían olvidado de todo. Y todo se les había perdido. Hoy les digo aquí, iglesia Monte Rojo, quiero hacer esta oración y les invito a que se pongan en pie. Dios nos entregó una autoridad. Dios nos ha otorgado autoridad como hijos de Dios. Pero nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado las palabras de Jesús. Hemos olvidado y ya no vemos las cosas que Él está viendo. Ya se nos ha crecido tanto nuestra vida y ya no estamos viendo nada. Yo no sé ¿cuántos de ustedes hace tiempo veían cosas especiales de Dios y ya no lo ven? ¿Qué pasó? ¿Acaso Dios ya no tiene el deseo de mostrártelo? Simplemente es porque tú dejaste de ver. Ya no estás viendo con los ojos espirituales. Ahora todo lo quieres entender o racionalizar, y eso no está bien. Perdiste. Y esta mañana yo quiero orar para que Dios abra tus ojos y puedas ver lo de Dios. Y segundo, ¿por qué ya no entiendes lo que se te está hablando? ¿Por qué cuando tú sales de aquí te olvidas? ¿Por qué cuando tantos has escuchado de Dios y ya te olvidaste de todo? Hay promesas de Dios para ti. Hay promesas que Dios te dio a ti, que te habló a través de siervos, de personas. No sé de cuántas personas te han hablado. ¿Y por qué no se cumplen? ¿Por qué abortas?
porque ya has perdido el entendimiento de la palabra de Dios. Así que yo quiero llevarte a la reflexión. Y quiero pedirte en el nombre de Jesús que cierres tus ojos en este momento. Le digas al Señor. Y le digas a Dios. Pídele primeramente perdón a Él. Pero vamos a orar para que Dios, estas dos cosas, estas dos oraciones que Él las hizo, o mejor dicho, esto por la cual Dios llevó a cambiar a estas personas, también en nosotros se produzcan. Cierra tus ojos, por favor. Es más, ¿qué te parece? Mejor, tómale la mano al que está al lado tuyo, por favor. Ahí, no sé si están en familia, bueno, tómense las manos. Y vamos a orar. Y vamos a decir al Espíritu Santo: Señor Jesús, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, te he compartido de ti, Jesús. He tratado, Dios, de expresar y llevarnos a entender cuando tú dijiste: toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Wow. Para llegar a ese momento tuviste procesos del antes de ese verso, cuando mostraste tu humillación ante ti, ante el Padre, de reconocer que el Padre determinó que vinieses a la tierra porque era la única forma de salvar a esta generación y de cumplir lo que un día en el desierto lo estableció para tu pueblo Israel. Señor, y tú humillaste, obedeciste aun cuando no lo querías. Dijiste en algún momento: papá, pase de mí esta copa, porque estaba sintiendo la fuerza y la magnitud del precio de todo lo que se tenía que pagar. Pero qué valiente eres para ser fiel hasta el final. Esa valentía la necesitamos ahora, Señor. Porque yo creo, Padre, que aquí hay familias, personas que están a punto de experimentar su exaltación. Pero, Señor, hay muchas veces que han claudicado. Hay muchas veces que no han llegado hasta la meta en las etapas de su vida. Y te pido en esta mañana, primeramente, perdón por haber renunciado, por haber desistido de esa palabra tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Pero te pido, Dios, dales y danos a todos una segunda oportunidad. Se la diste a esos discípulos que, habiendo estado contigo más de 3 años, que compartieron contigo, pero que moriste y se olvidaron de ti. Solo quedó el recuerdo. Pero tú, Jesús, que eres tan bueno, te les apareciste una vez más. Y dice tu palabra que los ojos de ellos se les abrieron. Hoy te pido por esta iglesia y por cada uno de los que están aquí, Señor, que han tenido palabras tuyas, que han recibido promesas, que han recibido, Dios, palabras de hombres, de mujeres, que les has puesto en el camino, que muchas veces les hablaste, inclusive cuando abrieron la Biblia, que no sabían ni siquiera por dónde abrirla, y resulta que cuando la abrieron, algo de ti salió en ese momento, y esas palabras la llenaron en su corazón, pero en poco tiempo lo olvidaron. Esta mañana te pido, Dios, abre los ojos de todos los que estamos aquí, para no tan solamente decir: es que me hablaste, pero no sabía quién era. Pensaba que era una persona cuando realmente eras tú, Jesús, a través de esos siervos, a través de esos amigos, a través de esos hombres de Dios que estuviste hablando. Eras tú mismo, Jesús. Pero porque no teníamos los ojos, porque hemos tenido los ojos cerrados, no lo habíamos visto. Pero esta mañana te pido, Padre, abre los ojos de esta iglesia y de cada familia en el nombre de Jesús. Cuando dile al Señor: Padre, abre mis ojos, porque ya no estoy viendo de ti, Señor. Abre mis ojos, Señor. Y lo otro, Padre, quiero en esta mañana también pedirte que abras el entendimiento para que puedan entender las Escrituras, Señor. Ábreles el entendimiento, Padre eterno, porque tantas veces nos has hablado y no la ponemos en práctica. Nos has otorgado una autoridad gloriosa, pero no caminamos en ella, Dios, porque no hemos comprendido la dimensión del poder que nos has entregado, Señor. Por eso, Padre, en esta mañana te pido,
Abre el entendimiento de esta iglesia, de estas familias en el nombre de Jesús, para que puedan comprender las escrituras que tú les has puesto en el camino, Señor. Ábrele, papito Dios, en el nombre de Jesús. Te lo imploro con todo mi corazón. Gracias, Dios, porque sé, Dios, que hoy tú estás haciendo la obra de aquellos que tú tienes destinado en su vida, Señor. Gracias, papito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor.